Delphias Audiolibros presenta, Halo el Flood. Un libro escrito por William Dietz, y publicada por Del Rey Books el 1 de abril del 2003. Sección 1. Pillar of Autumn. Capítulo 1. 0127 horas, hora de la nave. 19 de septiembre del 2552, calendario militar. Crucero Pillar of Autumn del UNESC, ubicación desconocida. La Pillar of Autumn se sacudió cuando su armadura de titanio recibió un golpe directo. Es solo otro elemento del arsenal sin fondo del Covenant, pensó el capitán Jacob Kiss. No es un torpedo de plasma, o ya seríamos moléculas flotantes. La nave de guerra había recibido una paliza de las fuerzas del Covenant cerca de Rich y fue un milagro que el casco permaneciera intacto y aún más notable que hubieran sido capaces de hacer un salto al desliespacio. Estado. Kiss ladró. ¿Qué nos acaba de golpear? Un caza del Covenant, señor. Clase Seraph, respondió la oficial táctica, la teniente Hikowa. Sus rasgos de porcelana se oscurecieron. El astuto bastardo debe haberse apagado y se escabulló entre nuestras naves centinela. Una sonrisa sin humor tiró de la boca de Kiss. Hikowa era una oficial táctica de primera clase, totalmente despiadada en una pelea. Parecía tomar las acciones del piloto del caza del Covenant como un insulto personal. Dele una lección, teniente, dijo. Ella asintió e introdujo una serie de órdenes en su panel, nuevas órdenes para el escuadrón de cazas de la Autumn. Un momento después, hubo una charla por radio cuando uno de los cazas Longsword C-709 de la Autumn fue tras el Seraph, seguida de una ovación cuando la pequeña nave alienígena se transformó en un sol momentáneo, con su propio sistema de desechos en órbita. Kiss se limpió un hilo de sudor de su frente. Comprobó su pantalla, ya que habían regresado al espacio real hace 20 minutos. 20 minutos, y las patrullas de piquetes del Covenant ya los habían encontrado y habían empezado a dispararles. Giró hacia el mirador principal del puente, una gran burbuja transparente suspendida bajo la superestructura de proa de la Autumn. Un enorme gigante de gas púrpura, 3 Hold, dominaba la espectacular vista. Uno de los cazas Longsword pasó deslizándose mientras continuaba su patrulla. Cuando Kiss recibió el mando de la Pillar of Autumn, se mostró escéptico sobre el gran mirador abovedado. El Covenant ya es bastante resistente, le había dicho al vicealmirante Stamford. ¿Por qué darles un disparo fácil contra mi puente? Perdió el debate, los capitanes no ganan debates con los almirantes, y en cualquier caso no había tiempo para blindar el mirador. Sin embargo, tenía que admitir que la vista casi valía la pena el riesgo. Casi. Distraídamente jugueteó con la pipa que llevaba habitualmente, perdido en sus pensamientos. Era completamente contrario a su naturaleza esconderse a la sombra de un gigante gaseoso. Respetaba al Covenant como un enemigo peligroso y mortal, y los odiaba por su salvaje carnicería de los colonizadores humanos y sus compañeros de armas. Sin embargo, nunca les había temido. Los soldados no se escondían del enemigo, sino que se enfrentaban a él de frente. Volvió a la estación de mando y activó su sistema de navegación. Trazó un rumbo más profundo en el sistema, y le transmitió los datos al alférez Lovell, el navegante. Capitán, Hikowa levantó la voz. Los sensores muestran un escuadrón de cazas enemigos acercándose. Parece que hay naves de abordaje justo detrás de ellos. Era solo cuestión de tiempo, teniente. Suspiró. No podemos escondernos aquí para siempre. La Autumn parecía deslizarse fuera de la sombra proyectada por el gigante gaseoso, y hacia la brillante luz del sol. Los ojos de Kiss se abrieron de par en par con sorpresa cuando la nave se alejó del gigante gaseoso. Esperaba ver un crucero del Covenant, caza Seraph, o alguna otra amenaza militar. No esperaba ver el enorme objeto que flotaba en un punto de Lagrange entre 3 Hold y su luna, Basis. La construcción era enorme, un objeto en forma de anillo que brillaba y resplandecía con la luz estelar que reflejaba, como una joya iluminada desde dentro. La superficie exterior era metálica y parecía estar esculpida con profundos patrones geométricos. Cortana, dijo el capitán Kiss. ¿Qué es eso? Un holograma de 30 centímetros de alto surgió sobre una pequeña tableta de hologramas cerca de la estación del capitán. Cortana, la poderosa inteligencia artificial de la nave, frunció el ceño al activar el sistema de detección de largo alcance de la nave. Largas líneas de dígitos se desplazaron por las pantallas de los sensores y ondularon también a lo largo del cuerpo de Cortana. El anillo tiene 10.000 kilómetros de diámetro, anunció Cortana, y 22.3 kilómetros de grosor. El análisis espectroscópico no es concluyente, pero los patrones no coinciden con ningún material conocido del Covenant, señor. Kiss asintió. Los hallazgos preliminares fueron interesantes, muy interesantes, dado que las naves del Covenant estaban ya presentes cuando la Autumn salió del desliespacio y justo en sus regazos.
Cuando vio el anillo por primera vez, Kiss tuvo la sensación de que la construcción era una gran instalación del Covenant, que estaba más allá del alcance de la ingeniería humana. La idea de que la construcción también podría estar más allá de la ingeniería del Covenant, no era muy reconfortante. También lo puso nervioso. Bajo la intensa presión de las naves de guerra enemigas en el sistema Epsilon-Eridani, la ubicación de la última gran base naval del UNESC, Rich, Cortana, se había visto obligada a lanzar la nave hacia un conjunto aleatorio de coordenadas, un procedimiento estándar para alejar a las fuerzas del Covenant de la Tierra. Ahora parecía que los hombres y mujeres a bordo de la Pillar of Autumn no habían logrado dejar atrás a sus perseguidores originales. El Covenant los había seguido hasta aquí. Dondequiera que aquí estuviera. Cortana apuntó una matriz de cámaras de largo alcance hacia el anillo y una imagen de primer plano apareció en escena. Kiss emitió un largo y lento silbido. La superficie interna de la construcción era un mosaico de verdes, azules y marrones. Desiertos, selvas, glaciares y océanos inexplorados. Franjas de nubes blancas proyectaban sombras profundas en el terreno de abajo. El anillo rotó y reveló una nueva característica, un tremendo huracán que se formaba sobre una gran masa de agua. Las ecuaciones volvieron a desplazarse por el cuerpo semitransparente de la IA mientras continuaba evaluando los datos entrantes. Capitán, dijo Cortana, el objeto es claramente artificial. Hay un campo gravitatorio que controla el giro del anillo y mantiene la atmósfera dentro. No puedo decirlo con 100% de certeza, pero parece que el anillo tiene una atmósfera de oxígeno y nitrógeno, y una gravedad normal en la Tierra. Kiss levantó una ceja. Si es artificial, ¿quién diablos lo construyó y qué es, en nombre de Dios? Cortana procesó la pregunta durante un total de 3 segundos. No lo sé, señor. Al diablo con las regulaciones, pensó Kiss. Sacó su pipa, usó un fósforo antiguo para encenderla y produjo una bocanada de humo fragante. El mundo anillo brillaba en los monitores de estado. Entonces será mejor que lo averiguemos. Sam Marcus frotó su dolorido cuello con sus manos que temblaban de cansancio. El golpe de adrenalina que lo había inundado cuando recibió las instrucciones del jefe técnico Shepard había desaparecido. Ahora solo se sentía cansado, nervioso y con algo más que un poco de miedo. Sacudió la cabeza para despejarla y estudió el pequeño teatro de observación. Cada bahía de almacenamiento criogénico estaba equipada con una estación de este tipo, una instalación central de monitoreo para los cientos de criotubos que tenían las bahías de almacenamiento. Según los estándares de a bordo, el teatro de observación de Cryo-2 era grande, pero el gran número de monitores de señales de vida, medidores de diagnóstico y terminales de computadora conectados directamente a los criotubos individuales almacenados en la bahía de abajo, hacía que la habitación pareciera estrecha e incómoda. Sonó una alerta y los ojos de Sam recorrieron los monitores de estado. Solo había un criotubo activo en esta bahía, y su monitor hacía sonar una alerta para llamar su atención. Comprobó el panel de instrumentos principal, y luego pulsó el intercomunicador. Está volviendo en sí, señor, dijo. Se dio la vuelta y miró por la ventana de la bahía de observación. El jefe técnico Tam Shepard saludó a Sam desde el piso de la unidad de almacenamiento criogénico 2. Buen trabajo, Sam, le respondió. Casi es hora de romper el sello. Los monitores de estado continuaron suministrando información a la sala de observación. La temperatura corporal del sujeto se acercaba a la normalidad, al menos, Sam asumió que era normal, nunca antes había despertado a un Spartan, y la mayoría de las sustancias químicas ya habían sido eliminadas de su sistema. Está en un ciclo REM ahora, jefe, dijo Sam, y su actividad de ondas cerebrales muestra que está soñando, lo que significa que está casi descongelado. No debería tardar mucho. Bien, respondió Shepard. Vigila esas lecturas neurológicas. Lo metimos dentro usando su armadura de combate. Puede que haya algunos efectos de retroalimentación de los que hay que estar atento. Entendido. Una luz roja se iluminó en la terminal de seguridad, y una nueva serie de códigos parpadeó en la pantalla. En espera programa para despertar. Bloqueo de seguridad, prioridad alfa, activado. X Cortana 1.0 almacenamiento criogénico 23.4.7 ¿Qué demonios? Sam murmuró. Volvió a activar el intercomunicador de la bahía. Tam. Hay algo raro aquí, algún tipo de bloqueo de seguridad desde el puente. Entendido. Hubo un clic estático mientras Shepard conectaba con el canal del puente. Cryo-2 al puente. Adelante, Cryo-2, contestó una voz femenina, entrelazada con el sonido del habla sintetizada. Estamos listos para romper el sello de nuestro invitado, Cortana, explicó Shepard. Necesitamos. El código de seguridad, la IA terminó. Transmitiendo. Puente fuera. Casi instantáneamente,
Una nueva línea de texto se desplazó por la pantalla de seguridad. Libere el sarcófago secreto. Sam pulsó el comando de ejecución, el bloqueo de seguridad se retiró, y un temporizador de cuenta atrás comenzó a marcar el tiempo hasta que la secuencia de despertado se completara. El soldado estaba volviendo en sí. La respiración se elevó, al igual que su ritmo cardíaco, ya que ambos volvieron a niveles normales. Aquí está, pensó Sam, un auténtico Spartan. No cualquier Spartan, sino el último Spartan. El rumor a bordo decía que los demás habían muerto en Reach. Como sus colegas técnicos, Sam había oído hablar del programa, aunque nunca había visto a un Spartan en persona. Para hacer frente a la creciente agitación civil, la administración militar colonial había lanzado en secreto el proyecto Orión en 2491. El propósito del programa era desarrollar supersoldados, que recibirían un entrenamiento especial y un aumento físico. El esfuerzo inicial tuvo éxito, y en 2517 un nuevo grupo de Spartans, la Serie 2, había sido seleccionado como la siguiente generación de supersoldados. El proyecto había sido pensado para mantenerse en secreto, pero la guerra del Covenant había cambiado todo eso. No era un secreto que la raza humana estaba al borde de la derrota. Las naves del Covenant y la tecnología espacial eran demasiado avanzadas. Mientras que las fuerzas humanas podían sostenerse por sí mismas en un combate en tierra, el Covenant simplemente retrocedería al espacio y vitrificaría el planeta desde su órbita. A medida que la situación se volvía más sombría, el almirantazgo se enfrentaba a la fea perspectiva de luchar en dos frentes, uno contra el Covenant en el espacio, y otro contra la sociedad humana que se estaba derrumbando en tierra. El público en general y las bases militares necesitaban un estímulo moral, por lo que se reveló la existencia del proyecto Spartan 2. Ahora había héroes exitosos detrás de quienes reunirse, hombres y mujeres que habían llevado la lucha hasta el enemigo y habían ganado varias batallas decisivas. Incluso el Covenant parecía temerle a los Spartans. Excepto que ahora todos menos uno se habían sacrificado para proteger a la raza humana del Covenant y de la posibilidad real de extinción. Sam miró al soldado que tenía enfrente con algo parecido a la admiración. Aquí, a punto de levantarse como de una tumba, estaba un verdadero héroe. Era un momento para recordar, y si tenía la suerte de sobrevivir, para contarles a sus hijos. Sin embargo, eso no le hizo tener menos miedo. Si las historias eran verdaderas, el hombre que recuperaba gradualmente la conciencia en la bahía de abajo era casi tan alienígena, y ciertamente tan peligroso, como el Covenant. Estaba flotando en la tierra del nunca jamás en algún lugar entre la criogenia y la plena conciencia cuando el sueño comenzó. Era un sueño familiar, un sueño placentero, y uno que no tenía nada que ver con la guerra. Estaba en Eridanus II, la colonia en la que había nacido, que había sido destruida hace tiempo por el Covenant. Escuchó risas por todas partes. Una voz femenina lo llamó por su nombre, John. Un momento después, unos brazos lo sostuvieron, y reconoció el olor familiar del jabón. La mujer le dijo algo agradable, y quiso decirle algo agradable en respuesta, pero las palabras no llegaron. Trató de verla, intentó penetrar en la neblina que oscurecía su rostro, y fue recompensado con la imagen de una mujer con ojos grandes, nariz recta y labios carnosos. La imagen vacilaba, indistinta, como un reflejo en un estanque. En un abrir y cerrar de ojos, la mujer que lo sostenía se transformó. Ahora tenía cabello oscuro, ojos azules penetrantes y piel pálida. Sabía su nombre, doctora Halsey. La doctora Catherine Halsey lo había seleccionado para el proyecto Spartan 2. Aunque la mayoría creía que los Spartans habían sido escogidos entre los mejores militares del UNESC, solo un puñado de personas conocía la verdad. El programa de Halsey incluía el secuestro de niños seleccionados especialmente. Los niños fueron clonados rápidamente, lo que hizo que los duplicados fueran propensos a desórdenes neurológicos, y los clones regresaron disfrazados a los padres, quienes nunca sospecharon que sus hijos e hijas fueran duplicados. En muchos sentidos, la doctora Halsey era la única madre que había conocido. Pero la doctora Halsey no era su madre, ni tampoco la pálida imagen semitranslúcida de Cortana que parecía reemplazarla. El sueño cambió. Una forma oscura y nebulosa se cernía detrás de la figura de la madre Halsey Cortana. No sabía lo que era, pero era una amenaza, de eso estaba seguro. Sus instintos de combate se activaron, y la adrenalina corrió a través de él. Rápidamente inspeccionó el área, una especie de patio de recreo, con altos postes de madera, distantemente familiar, y decidió la mejor ruta para flanquear la nueva amenaza. Divisó un rifle de asalto, un poderoso M.A5B, en las cercanías. Si se situaba entre la mujer y la amenaza, su armadura podía soportar el peso de un ataque, y podía devolver el fuego. Se movió rápidamente, y la forma oscura aulló hacia él, un feroz y aterrador grito de guerra.
La bestia era imposiblemente rápida. Lo alcanzó en segundos. Agarró el rifle de asalto y se volvió para abrir fuego, y descubrió para su horror que no podía levantar el arma. Sus brazos eran pequeños y poco desarrollados. Su armadura había desaparecido, y su cuerpo era el de un niño de 6 años. Estaba impotente ante la amenaza. Rugió contra la bestia con rabia y miedo, enojado no solo por la amenaza, sino por su repentina impotencia. El sueño empezó a desvanecerse y una luz apareció ante los ojos del Spartan. El vapor se ventiló, se arremolinó y empezó a disiparse. Llegó una voz, como si viniera de muy lejos. Era masculina y directa. Siento el rápido descongelamiento, jefe maestro, pero las cosas están un poco agitadas ahora mismo. La desorientación debería pasar rápidamente. Una segunda voz le dio la bienvenida y el Spartan tardó un momento en recordar dónde había estado antes de entrar en el criotubo. Había ocurrido una batalla terrible, en la que la mayoría de sus hermanos y hermanas Spartan habían muerto. Hombres y mujeres con los que se había criado y entrenado desde los 6 años y que, a diferencia de la mujer de sus sueños, constituían su verdadera familia. Con el recuerdo, además de los sutiles cambios en la mezcla de gases que llenaban sus pulmones, llegó la fuerza. Flexionó sus miembros rígidos. El Spartan oyó al técnico decir algo sobre quemadura por congelación, y se empujó a sí mismo hacia arriba y fuera del frío abrazo del criotubo. Dios de los cielos, susurró Sam. El Spartan era enorme, de casi 2,5 metros de altura. Encerrado en una armadura de batalla verde nacarada, el hombre parecía una figura de mitología, sobrenatural y aterradora. El jefe maestro Spartan 117 salió de su tubo y examinó la bahía criogénica. El visor espejado de su casco lo hacía aún más temible, un soldado sin rostro e impasible construido para la destrucción y la muerte. Sam se alegró de estar aquí arriba en la sala de observación, en vez de abajo en el piso principal de Cryo 2 con el Spartan. Se dio cuenta de que Taam estaba esperando los datos de diagnóstico. Comprobó las pantallas, las vías neurológicas estaban despejadas, no había fluctuaciones en los latidos cardíacos ni en la actividad de las ondas cerebrales. Abrió un canal de intercomunicación. Ahora estoy poniendo en línea sus monitores de salud. Sam vio cómo Taam enviaba al Spartan a las distintas estaciones de prueba de la bahía, poniéndose a su disposición donde se le requería. En poco tiempo, el equipo del soldado se había puesto en línea, sistema de escudo recargable, monitores de salud en tiempo real, sistemas ópticos y de puntería, todo ello con lecturas en verde. El traje, llamado armadura Mjolnir, era una maravilla de la ingeniería, Sam tuvo que admitir. Según las especificaciones que había recibido, la carcasa del traje consistía en una aleación multicapa de notable resistencia, un revestimiento refractivo que podía dispersar una buena cantidad de energía dirigida, una matriz de almacenamiento cristalino que podía soportar el mismo nivel de inteligencia artificial que normalmente se reserva para una nave estelar, y una capa de gel que se ajustaba a la piel del portador y funcionaba para regular la temperatura. Se habían implantado paquetes de memoria adicionales y conductos de señales en el cuerpo del Spartan, y se habían instalado 2 ranuras de entrada accesibles externamente cerca de la base de su cráneo. En conjunto, los sistemas combinados servían para duplicar su fuerza, mejorar sus ya rápidos reflejos y hacer posible que navegara a través de las complejidades de cualquier campo de batalla de alta tecnología. Había importantes sistemas de soporte de vida incorporados en el mecanismo de la Mjolnir. La mayoría de los soldados entraban desnudos en la criogenización, ya que la piel cubierta generalmente reaccionaba mal al proceso de criogenización. Sam había llevado una vez una venda al congelador y cuando despertó descubrió su piel con ampollas y en carne viva. Se dio cuenta de que la piel del Spartan debía de dolerle mucho. Pero durante todo el proceso, el soldado permaneció en silencio, simplemente asintiendo cuando se le preguntaba o cumpliendo en silencio con las peticiones de Taam. Era espeluznante, se movía con eficiencia mecánica de una prueba a otra, como un robot. La voz de Cortana sonó en las comunicaciones de la nave. Los sensores muestran una nave de abordaje del Covenant acercándose. Prepárense para repeler los abordajes. Sam sintió una punzada de miedo y pena por las tropas del Covenant que tendrían que enfrentarse a este Spartan en combate. La interfaz neural que unía al jefe maestro con su armadura Mjolnir funcionaba perfectamente, e inmediatamente transmitió datos a la pantalla de su casco en la superficie interior de su visor. Se sentía bien al moverse, y el jefe maestro flexionó silenciosamente sus dedos. Su piel le picaba y ardía, un efecto secundario de los gases criogénicos, pero rápidamente desterró el dolor de su conciencia. Había aprendido hace mucho tiempo a disociarse de la incomodidad física. Había oído el anuncio de Cortana. El Covenant estaba en camino. Bien. Escaneó la habitación en busca de armas, pero no había ningún armario de armas. La falta de armas no le preocupaba mucho, ya le había quitado armas a los soldados del Covenant antes.
El intercomunicador crujió de nuevo. Puente Accra IO2, soy el capitán Kiss. Envíen al jefe maestro al puente inmediatamente. Uno de los técnicos comenzó a objetar, señalando que se requerían más pruebas, cuando Kiss lo interrumpió. Dijo, de inmediato, tripulante, y el técnico dio la única respuesta que pudo. A la orden, señor. El jefe técnico se giró y se enfrentó a él. Encontraremos armas más tarde. El jefe maestro asintió y estaba a punto de moverse hacia la puerta cuando una explosión resonó en la bahía de criogenización. Las primeras ráfagas golpearon la puerta de la sala de observación con un ruido que hizo saltar a Sam. Su corazón latía con fuerza mientras golpeaba rápidamente los controles de la puerta, activando un bloqueo de emergencia. Una barrera de metal pesado se encajó de golpe en su lugar con un choque, y luego comenzó a brillar en rojo mientras las armas de energía del Covenant se abrían paso a través de ella. Están intentando atravesar la puerta. Gritó. Miró hacia abajo en la bahía y vio a Tam, con una mirada abatida en su rostro. Sam pudo ver su propio reflejo sorprendido en el visor espejado del Spartan. Sam se lanzó a dar la alarma y tuvo tiempo de dar la alerta. Entonces, la puerta de seguridad explotó en una lluvia de fuego y acero fundido. Escuchó el quejido del disparo del rifle de plasma, y luego sintió que algo lo golpeaba en el pecho. Su visión se volvió borrosa, y buscó a tientas para sentir la herida. Sus manos se volvieron pegajosas con sangre. No duele, pensó. Debería doler, no. Se sintió desorientado, confundido. Pudo ver una oleada de movimiento, mientras las figuras blindadas entraban en la sala de observación. Las ignoró y se concentró en el cuadro de su esposa, manchado con su propia sangre, que de alguna manera había caído en las placas de la cubierta. Cayó de rodillas y luchó por conseguir la fotografía, con las manos temblorosas. Su campo de visión se estrechó mientras luchaba por alcanzar la foto tirada. Ahora estaba a solo centímetros, pero la distancia parecía de kilómetros. Nunca había estado tan cansado. El nombre de su esposa resonaba en su mente. Los dedos de Sam apenas habían rozado el borde de la fotografía cuando una bota blindada le inmovilizó el brazo en la cubierta. Largos dedos con garras arrancaron la fotografía del suelo. Sam maldijo débilmente y luchó para enfrentarse a su atacante. El alienígena, un élite, inclinó la cabeza ante la imagen con perplejidad. Miró hacia abajo, como si notara a Sam por primera vez. El humano continuó buscando la imagen. Oyó vagamente la voz de Tam gritar con angustia, «Sam». El élite apuntó el rifle de plasma a la cabeza de Sam y disparó. El jefe maestro se sobresaltó. Las fuerzas del Covenant estaban muy cerca, y un compañero soldado acababa de morir. Anhelaba subir a la bahía de observación y enfrentarse al enemigo, pero las órdenes eran las órdenes. Necesitaba llegar al puente. El técnico de criogenia introdujo una contraseña para abrir una escotilla. «Vamos», gritó, «tenemos que salir de aquí». El jefe maestro siguió al tripulante por la escotilla y por el pasillo. Una repentina explosión hizo añicos la puerta de al lado, arrojó lo que quedaba del cuerpo del técnico por el pasillo, y provocó que los escudos del jefe se encendieran. Repasó mentalmente los esquemas de la línea de naves de la clase Halcyon y volvió sobre sus pasos. Saltó sobre un par de conductos de energía y aterrizó en el pasillo de mantenimiento poco iluminado de más allá. Una baliza de emergencia se iluminó y las alarmas sonaron. El estruendo de una segunda explosión resonó en el pasillo. Siguió adelante, pasó por delante de un tripulante muerto y entró en la siguiente sección del pasillo. El jefe maestro vio una escotilla, con el panel de seguridad en verde, y se apresuró a avanzar. Hubo una tercera explosión, pero su armadura desvió la fuerza de la explosión. El Spartan forzó la puerta parcialmente derretida, vio una abertura a su izquierda y oyó a alguien gritar. Un tripulante de la armada disparó su arma de mano contra un objetivo que el jefe maestro no podía ver, y la cubierta se estremeció cuando un misil impactó en el casco de la Autumn. El jefe maestro se agachó bajo una puerta medio levantada justo a tiempo para ver al tripulante recibir un rayo de energía a través del pecho mientras el resto de los contrabordadores humanos devolvían el fuego. Las fuerzas del Covenant retrocedieron a través de una escotilla y se vieron obligados a retirarse a un compartimento adyacente. El caos reinó mientras la tripulación de la nave hacía lo mejor que podía para empujar a los abordadores hacia las esclusas de aire o para atraparlos en compartimentos donde pudieran ser contenidos y despachados más tarde. Desarmado y consciente de que el capitán Kiss lo necesitaba en el puente, el jefe maestro no tuvo más remedio que seguir las señales y evitar los tiroteos que se desataban por todas partes. Se abrió camino por un oscuro pasillo de acceso. Los abordadores del Covenant debían de haber provocado un cortocircuito en los circuitos de iluminación de este compartimento, y casi se topó de cabeza con un élite del Covenant. Los escudos personales del alienígena se encendieron y rugió de sorpresa y rabia. El Spartan se agachó y se preparó para enfrentarse a la embestida del soldado alienígena, y luego se agachó,
mientras un equipo de asalto de los Marines desataba una andanada de fuego de rifles de asalto contra el élite. Sangre púrpura salpicó el mamparo, y el alienígena cayó desmoronado al suelo. Los Marines siguieron adelante para asegurar el área, y el jefe asintió en agradecimiento al líder del escuadrón. Giró, corrió por el pasillo y llegó al puente sin más incidentes. Miró a través del mirador principal, vio la extraña construcción que flotaba más allá del casco del crucero, y sintió curiosidad por saber qué era. Sin duda, el capitán le informaría. Se dirigió hacia la estación del capitán, cerca del centro del puente. Una variedad de personal naval se sentaba encorvado en sus consolas mientras luchaban por controlar su asediada embarcación. Algunos luchaban contra la última oleada de caza Seraph, otros trabajaban en el control de daños, y una teniente de rostro sombrío utilizaba los sistemas ambientales de la nave para succionar la atmósfera de los compartimentos que habían sido ocupados por las fuerzas del Covenant. Algunos de los enemigos llevaban su propia atmósfera, pero algunos no, y eso los hacía vulnerables. Había tripulación en algunos de esos espacios, tal vez algunos a los que conocía personalmente, pero no había forma de salvarlos. Si ella no los mataba, entonces el enemigo lo haría. El jefe comprendió bien la situación. Era mejor una muerte rápida al vacío que a manos del Covenant. Vio a Kiss cerca de la pantalla táctica principal. Kiss estudiaba las pantallas con atención, particularmente una gran imagen del extraño anillo. El Spartan habló con él. Capitán Kiss. El capitán Kiss se volvió hacia él. Me alegro de verte, jefe maestro. Las cosas no van bien. Cortana lo hizo lo mejor que pudo, pero nunca tuvimos una oportunidad. La IA arqueó una ceja holográfica. Una docena de naves de guerra del Covenant contra un solo crucero de la clase Halcyon. Con esas probabilidades todavía tendríamos 3. Se detuvo, como si estuviera distraída, y luego corrigió, que sin 4 blancos. Cortana miró al jefe. ¿Dormiste bien? Sí, respondió. No gracias a tu conducción. Cortana sonrió. Entonces, me extrañaste. Antes de que pudiera responder, otra explosión sacudió toda la nave. Se agarró a un pilar de apoyo cercano y se sujetó, mientras varios tripulantes se estrellaban en la cubierta cercana. Kiss se agarró a una consola como apoyo. Informe. Cortana brilló en azul. Debe haber sido uno de sus grupos de abordaje. Supongo que es una carga de antimateria. El oficial de control de incendios se giró en su asiento. Señora. El control de fuego del cañón principal está desconectado. Cortana miró a Kiss. La pérdida del arma principal de la nave, el cañón de aceleración magnética, era un golpe paralizante para su acción de retención. Capitán, el cañón era mi última opción defensiva. Muy bien, dijo Kiss ásperamente, voy a iniciar el protocolo Call, artículo 2. Abandonamos la OTOM. Eso significa que tú también, Cortana. Mientras hace qué. Hundirse con la nave. Ella respondió. En cierto modo, respondió Kiss. El objeto que encontramos, voy a tratar de aterrizar la OTOM en él. Cortana sacudió la cabeza. Con el debido respeto, esta guerra ya tiene suficientes héroes muertos. Los ojos del capitán se fijaron en los de ella. Aprecio tu preocupación, Cortana, pero no depende de mí. El protocolo es claro. La destrucción o captura de la IA de a bordo es absolutamente inaceptable. Eso significa que vas a abandonar la nave. Fija una serie de zonas de aterrizaje de emergencia y cárgalas en mi encaje neural. La IA hizo una pausa y luego asintió. A la orden, señor. Ahí es donde entras tú, continuó Kiss mientras se volvía hacia el Spartan. Saca a Cortana de esta nave. Manténla a salvo del enemigo. Si la capturan, lo sabrán todo. Despliegue de fuerzas, investigación de armas. Hizo una pausa y luego agregó. La Tierra. El Spartan asintió. Lo comprendo. Kiss le echó un vistazo a Cortana. ¿Estás lista? Hubo una pausa mientras la IA echaba un último vistazo a los alrededores. En muchos sentidos, la nave era su cuerpo físico y se resistía a abandonarla. Desconéctame. Kiss se giró hacia una consola, tocó una serie de controles y volvió a girar. El holograma se estremeció y la imagen de Cortana se arremolinó en el pedestal inferior y desapareció de la vista. Kiss esperó a que el holograma desapareciera, quitó un chip de datos del pedestal y se lo ofreció al Spartan, junto con su arma de mano. Buena suerte, jefe maestro. El Spartan 117 aceptó el chip y extendió la mano hacia atrás para encajar el dispositivo en la interfaz neural, situada en la base de su cráneo. Hubo un clic positivo, seguido de una avalancha de sensaciones cuando la IA se le unió dentro de los límites de la red neural de la armadura. Al principio pareció como si alguien hubiera vertido un vaso de agua helada en su mente,
seguido de un pinchazo momentáneo de dolor, y una presencia familiar. Había trabajado con Cortana antes, justo antes del desastre de Rich. La interfaz entre la IA y humano era invasiva en cierto modo, pero también reconfortante, ya que sabía lo que Cortana podía hacer. Dependería de ella durante las horas y días siguientes, igual que ella dependería de él. Era como volver a formar parte de un equipo. El jefe maestro saludó y dejó el puente. Los sonidos de los combates eran aún más fuertes ahora, indicando que, a pesar de los mejores esfuerzos de la tripulación, las fuerzas del Covenant habían conseguido salir de las áreas adyacentes a las esclusas de aire y habían llegado hasta el área alrededor de la cubierta de mando. Los cuerpos yacían esparcidos por el corredor, a unos 50 metros del puente. Los defensores humanos los habían hecho retroceder, pero el jefe pudo ver que el último asalto había estado cerca. Demasiado cerca. El jefe maestro se detuvo para arrodillarse junto a una alférez muerta, se tomó un momento para cerrarle los párpados y se apropió de la munición de la soldado caída. La pistola que el capitán le había dado era la estándar de la Armada, disparaba munición de 12,7 milímetros de semi-perforación de armadura de alta explosividad de 12 disparos. No es lo que elegiría para enfrentar a un élite, pero era lo suficientemente buena para usarla con los Grant. Hubo un clic metálico cuando el primer cargador se deslizó en el mango de la pistola, seguido de la repentina aparición de un círculo azul en su HUD, una retícula de objetivo, cuando su armadura hizo contacto electrónico con el arma en su mano. Entonces, consciente de la necesidad de sacar a Cortana de la nave, se abrió camino por el corredor. Escuchó los extraños chillidos y ladridos de alta frecuencia antes de ver a los Grants del Covenant. De acuerdo con su condición de veterano, el primer alienígena que llegó a la esquina llevaba una armadura roja, un dispositivo de metano y un cinturón de armas de los Marines. El alienígena llevaba el equipo capturado al estilo de Pancho Villa y lo arrastraba por la cubierta. 2 de sus camaradas iban en la retaguardia. Confiado en que había más alienígenas vagamente simiescos en camino, el jefe maestro se detuvo lo suficiente para dejar que aparecieran más, y luego abrió fuego. Los compensadores de retroceso de su armadura amortiguaron el efecto, pero aún podía sentir el golpe de la pistola contra la palma de su mano. Los 3 Grants cayeron por disparos a la cabeza. Una AIS azul fosforescente salpicó la cubierta. No fue mucho, pero fue un comienzo. El jefe maestro pasó por encima de sus cuerpos y siguió adelante. Una cápsula salvavidas. Ese era su verdadero objetivo y haría lo que fuera necesario para encontrar una. Avergonzado por la ignominia, pero consistente con sus órdenes, el élite llamado Isnanosole esperó hasta que los Grants, Jackals, y 2 miembros de su propia raza hubieran salido por la esclusa de aire humana antes de dejar la nave de asalto él mismo. Aunque armado con una pistola de plasma, más media docena de granadas, estaba allí para observar en lugar de luchar, lo que significaba que el élite confiaría tanto en su escudo de energía como en su camuflaje activo para mantenerse con vida. Su papel, y uno poco habitual, era el de funcionar como un Osoona u ojo del profeta. El concepto, tal y como se lo explicó a Nosolee su superior, era insertar a oficiales experimentados en situaciones en las que se pudiera recoger información de inteligencia, y hacerlo con la suficiente anticipación para obtener información de alta calidad. Aunque eran inteligentes y valientes, los profetas consideraban que los élites tenían una desafortunada tendencia a destruir todo lo que encontraban a su paso, dejando muy poco para que sus analistas lo estudiaran. Ahora, mediante la incorporación de los Osoonas a la mezcla de combate, los profetas esperaban aprender más sobre los humanos, desde datos sobre sus armas y despliegues de fuerzas hasta el mayor premio de todos, las coordenadas de su planeta natal, la Tierra. Nosolee tenía 3 objetivos principales: recuperar la IA de la nave enemiga, capturar al personal de alto rango y filmar todo lo que veía a través de las cámaras fijadas a su casco. Los 2 primeros objetivos eran difíciles, pero una rápida comprobación confirmó que el equipo de vídeo funcionaba, y el tercer objetivo estaba asegurado. Así que, aunque la asignación carecía de honor, Nosolee comprendía su propósito, y estaba decidido a tener éxito, aunque solo fuera como un medio para volver a la infantería regular a la que pertenecía. El élite escuchó el rítmico estruendo de un arma humana mientras un grupo de sus marines retrocedía a la vuelta de una esquina, perseguido de cerca por una manada compuesta por Grants y Jackals. El Osoona consideró matar a los humanos, lo pensó mejor y se aplastó contra un mamparo. Ninguno de los combatientes se dio cuenta del punto en el que el metal parecía estar ligeramente distorsionado, y un momento después el espía se escabulló. Parecía que la Otomne estaba infestada de demonios con armaduras de cromo que arrojaban fuego de plasma. El jefe maestro había adquirido un rifle de asalto M.A5B junto con cerca de 400 cartuchos de munición perforante de armadura de 7,62 milímetros. En esta situación, con un montón de munición alrededor, prefirió recargar cuando el indicador de munición de su arma estaba en torno a las 10. Si no lo hacía, podía resultar un desastre si se encontraba con una oposición seria.
Con eso en mente, el jefe golpeó su liberación, permitió que un cargador casi vacío cayera, y puso un nuevo cargador en su lugar. El contador digital de municiones del arma se reinició, al igual que su primo en su HUD. Estamos más cerca, dijo Cortana desde algún lugar fuera de su cabeza. Pasa por la escotilla de adelante y sube un nivel. El jefe maestro se topó con un brillante élite vestido de negro y abrió fuego. También había Grants en la zona, pero sabía que el élite era el verdadero peligro. Con gran habilidad, roció un trío de ráfagas contra el alienígena. El élite rugió desafiante y disparó en respuesta, pero el gran volumen de los proyectiles de 7,62 milímetros especialmente endurecidos hizo que el escudo del élite ardiera, se sobrecargara y fallara. El voluminoso alienígena cayó de rodillas, se inclinó hacia adelante y se desplomó. Asustados por lo que le había pasado a su líder, los Grants hicieron ruidos de ladridos, se dieron la vuelta y comenzaron a escabullirse. Individualmente, los Grants eran cobardes, pero el Spartan había visto lo que una manada de las criaturas podía hacer. Volvió a abrir fuego. Los cuerpos alienígenas cayeron y se desplomaron. Continuó a través de una escotilla, escuchó más disparos y giró en esa dirección. Cortana gritó, el Covenant. Están encima de nosotros en la bahía de aterrizaje. Corrió hacia un tramo de escaleras metálicas, y arremetió directamente hacia la bahía de aterrizaje. Las botas sonaron en el metal mientras empujaba un cargador nuevo en el receptor del arma y pasó a un marín herido. El Spartan recordó al soldado de su última incursión en una de las estaciones de defensa orbital de Rich. El marín sostenía un vendaje sobre una quemadura de plasma y se las arregló para sonreír. Me alegro de que haya podido venir, jefe, hemos reservado algunos regalitos de la fiesta solo para usted. El Spartan asintió, se detuvo en la bahía de aterrizaje y le apuntó a un yacal. Los alienígenas, vagamente parecidos a pájaros, llevaban unidades manuales de escudos de energía, en lugar de la protección de cuerpo entero que favorecían los élites. El yacal se movió para apuntar hacia el marín herido, y el jefe vio su abertura. Disparó una ráfaga contra el flanco desprotegido del yacal y el alienígena golpeó las placas de la cubierta, muerto. Continuó subiendo las escaleras y se encontró casi frente a frente con otro élite. El alienígena rugió, embistió hacia adelante e intentó usar su rifle de plasma como un garrote. El jefe maestro evadió el golpe, ya que había luchado mano a mano con los élites antes, y sabía que eran peligrosamente fuertes y se echó atrás. Niveló el arma de asalto en el vientre del élite, y apretó el gatillo. El soldado del Covenant parecía absorber las balas como una esponja, continuó avanzando, y estaba a punto de balancearse cuando una última bala le cortó la médula espinal. El soldado alienígena se estrelló contra la cubierta, se sacudió una vez y murió. El Spartan 117 buscó otro cargador. Otro élite rugió, al igual que otro. No había tiempo para recargar, así que el jefe maestro se giró para enfrentarse a ellos. Descartó el rifle de asalto y sacó su arma de mano. Había un par de marines muertos a los pies de los alienígenas, a unos 25 metros de distancia. Bien, están a tiro, pensó, y abrió fuego. El élite que estaba al frente gruñó mientras las poderosas rondas de la pistola rompían el escudo alrededor de su cabeza. Al percibir la amenaza del Spartan, los alienígenas desplazaron todo su fuego en su dirección para ver cómo se disipaba contra sus escudos y su armadura. Ahora, libres para dirigir su fuego hacia donde quisieran, los marines lanzaron un contraataque organizado apresuradamente. Una granada de fragmentación convirtió a un élite en cintas ensangrentadas, hizo trizas a los yacals que tuvieron el mal criterio de estar a su lado, y envió trozos de metralla volando a través del hueco de la escalera hasta chocar contra el mamparo. El otro élite fue consumido por una lluvia de balas. Pareció marchitarse, doblarse y volar en pedazos. Eso es de lo que estoy hablando, proclamó un marín. Disparó un golpe de gracia en la cabeza del alienígena. Satisfecho de que el área era razonablemente segura, el jefe maestro se fue. Pasó por una escotilla, ayudó a un par de marines a eliminar a un grupo de Grants, y marchó por un pasillo empapado de sangre, tanto humana como alienígena. La cubierta tembló cuando la OTOM recibió un nuevo golpe de un misil de nave a nave. Hubo un estruendo apagado, y una luz se encendió más allá de un mirador. Las cápsulas salvavidas se están lanzando, anunció Cortana. Debemos darnos prisa. Me estoy dando prisa, respondió el jefe maestro. Llegaré tan pronto como pueda. Cortana comenzó a responder, reconsideró y procesó el equivalente a un encogimiento de hombros de disculpa. A veces, aunque fallaran, los humanos tenían razón. La oficial de vuelo, la capitana Carol Riley, más conocida por el contingente de marines de la nave por su distintivo de llamada, Fohammer, esperó a que el Grant doblara la esquina. Le disparó en la cabeza, y el pequeño bastardo que respiraba metano cayó como una roca. La piloto echó un vistazo rápido, verificó que el siguiente pasillo estuviera despejado,
e hizo un gesto a los que estaban detrás de ella. Vamos. Salgamos mientras podamos. 3 pilotos, junto con igual número de personal de tierra, siguieron a Riley mientras retumbaba por el pasillo. Era una mujer alta, de hombros anchos, y corría con una determinación absoluta. El plan, si el disparatado plan que había ideado podía ser digno en sí mismo, era llegar a la bahía de lanzamiento de la nave, saltar a sus naves de descenso de 77 TC Pelican, y salir de la Autumn antes de que el crucero se estrellara contra la construcción de abajo. En el mejor de los casos, sería un despegue complicado y un aterrizaje complicado, pero preferiría morir detrás de la palanca de su pájaro que confiar su destino a un conductor de cápsula salvavidas. Además, tal vez algunos transportes serían útiles, si alguien saliera de la nave con vida. Eso parecía un tal vez cada vez más grande. Están detrás de nosotros. Alguien gritó. Corran más rápido. Riley no era una velocista, era una piloto, maldita sea. Se giró para apuntar contra sus perseguidores, cuando un globo de plasma verde brillante pasó chisporroteando por su oreja. Al diablo con esto, gritó, y luego corrió con energía renovada. Mientras la batalla con los intrusos continuaba avanzando, un Grant llamado Yayap conducía un pequeño destacamento de su propia especie a través de una escotilla medio derretida y llegó a la escena de una masacre. El mamparo más cercano estaba empapado de brillante sangre azul. Casquillos gastados estaban esparcidos por todas partes y una pila enmarañada de cuerpos de Grant testificaba un combate perdido. Yayap sintió un breve luto por sus hermanos caídos. Que la mayoría de los muertos fueran Grants como Yayap no le sorprendió. Los profetas habían usado por mucho tiempo a su raza como carne de cañón. Esperaba que se hubieran ido a un paraíso rico en metano, y estaba a punto de pasar por el espantoso montón, cuando uno de los cuerpos gimió. El Grant se detuvo y, acompañado por uno de sus compañeros, un Grant llamado Gagab, se adentró en el sangriento caos, solo para descubrir que el ruido estaba asociado con un miembro de los élite con armadura negra, uno de los tipos benditos por los profetas que estaban a cargo de esta incursión mal pensada. Por ley y costumbre, la raza de Yayap debía venerar a los miembros de los élites como enviados casi divinos de los profetas. Por supuesto, la aplicación de la ley y la costumbre era algo flexible en el campo de batalla. Déjalo, aconsejó Gagab. Eso es lo que haría si fuera uno de nosotros el que estuviera herido. Cierto, dijo Yayap pensativo, pero nos tomaría a los 5 llevarlo de regreso a la nave de asalto. Le tomó a Gagab 10 latidos completos asimilar la idea y finalmente apreciar su genialidad. No tendríamos que pelear. Precisamente, dijo Yayap, mientras los sonidos de la batalla se hacían más fuertes una vez más, así que pongamos algunos vendajes en sus heridas, agarremos sus brazos y piernas, y saquemos su trasero de aquí. Un rápido chequeo reveló que las heridas del élite no eran mortales. Un proyectil humano había penetrado en la cara del guerrero, cortado a lo largo del costado de su cabeza, y se aplastó en la superficie interior del casco del élite. La fuerza del golpe lo había dejado inconsciente. Aparte de eso, y algunos cortes y moretones sufridos cuando cayó, el élite sobreviviría. Una lástima, pensó Yayap. Satisfechos de que su boleto de salida de la nave viviría lo suficiente para llevarlos a donde querían ir, los Grants agarraron los miembros del guerrero y se balancearon por el corredor. Su batalla había terminado. El contingente de soldados de choque de descenso orbital de la Autumn, también conocidos como ODST, o Helljumpers, habían sido asignados para proteger la planta de energía experimental del crucero, que consistía en una red única de motores de fusión. La sala de máquinas tenía 2 puntos de acceso principales, cada uno protegido por una escotilla de titanio A. Ambas estaban conectadas por una pasarela y aún estaban bajo control humano. El hecho de que los marines del mayor Antonio Silva se hubieran visto obligados a apilar los cuerpos del Covenant como si fueran leña para mantener despejados los campos de fuego, era un testimonio de lo eficaces que eran los hombres y mujeres bajo su mando. También se habían producido bajas humanas, muchas de ellas, incluida la teniente Melissa McKay, que esperaba impaciente mientras Doc Valdez, el médico del pelotón, le vendaba el brazo. Había mucho que hacer, y claramente McKay quería levantarse y hacerlo. Tengo malas noticias para usted, teniente, dijo el médico. El tatuaje en su bíceps, el del cráneo y las letras ODST, recibió un serio daño. Puede hacerse uno nuevo, por supuesto, pero el tejido cicatrizal no aceptará la tinta de la misma manera. McKay sabía que el discurso tenía un propósito, sabía que era la forma de Doc de distraerla de Dawkins, Altani y Suzuki. El médico aseguró el vendaje en su lugar y la oficial bajó la manga sobre el vendaje. ¿Sabes qué, Valdez? Estás realmente lleno de eso. Y lo digo como un cumplido. Doc se limpió la frente con la parte posterior de una manga. Tenía la sangre de Altani en ella. Gracias, teniente. Aceptó el cumplido. Muy bien,
el mayor Silva resonó mientras se dirigía al centro de la pasarela. Escuchen. El tiempo de juego ha terminado. El capitán Kiss está cansado de nuestra compañía y quiere que dejemos esta bañera. Hay una construcción ahí abajo, con una atmósfera, gravedad, y lo único que los marines aman como la cerveza, y eso es la tierra bajo nuestros pies. El oficial ODST se detuvo en ese punto, permitiendo que sus brillantes y pequeños ojos barrieran las caras a su alrededor, su boca recta como un pliegue. La mayoría de la tripulación, por no mencionar a sus compañeros, dejarán la nave en cápsulas salvavidas. Llegarán a la superficie con aire acondicionado, bebiendo vino y comiendo aperitivos. Sin embargo, ustedes no. ¿O no? Van a dejar la Pillar of Autumn por un método diferente. Díganme, chicos y chicas. ¿Cómo saldrán? Era un ritual consagrado, y los Marines ODST rugieron la respuesta al unísono. Vamos con los pies por delante, señor. Demonios que sí, ladró Silva. Ahora vayamos a esas cápsulas de descenso. El Covenant está organizando un almuerzo en la superficie, y cada uno de ustedes está invitado. Tienen 5 minutos para amarrarse, engancharse y meterse un corcho en el culo. Era un viejo chiste, uno de sus favoritos, y los Marines se rieron como si lo hubieran escuchado por primera vez. Luego se formaron en escuadras, y siguieron a sus suboficiales a un corredor que se extendía a babor de la nave. McKay dirigió su pelotón por el pasillo, pasando a los soldados asignados a vigilar la intersección, y a través de lo que había sido un campo de batalla. Los cuerpos yacían desparramados donde habían caído, las quemaduras de plasma marcaban los mamparos, y una larga línea de hoyuelos de 7,62 milímetros marcaba la última ráfaga que uno de los soldados muertos dispararía. Dieron la vuelta a una esquina y entraron en lo que los Marines llamaban la sala de espera del infierno. Los soldados bajaron por el centro de un largo y estrecho compartimento que albergaba 2 filas de cápsulas individuales de forma ovalada. Cada cápsula llevaba el nombre de un soldado particular, y estaba colocada sobre un tubo que se extendía a través del vientre de la nave. La mayoría de los aterrizajes de combate se hacían con naves de asalto armadas, pero las naves eran lentas y estaban sujetas al fuego antiaéreo. Por eso el UNSC había invertido el tiempo y el dinero necesarios para crear una segunda forma de enviar tropas a través de una atmósfera, el GEB, o vehículo de entrada humana. El fuego antiaéreo controlado por computadora alcanzaría algunas de las cápsulas, pero eran objetivos pequeños, y cada acierto resultaría en una muerte en lugar de una docena. Solo había un problema. Mientras las cubiertas de cerámica que cubrían las HEVs se quemaban, el aire dentro de las cápsulas se calentaba increíblemente, a veces fatalmente, por lo que al personal ODST se los llamaba Helljumpers. Era un equipo de voluntarios, y se necesitaba un tipo especial de locura para unirse. McKay permaneció en el pasillo central hasta que cada uno de sus hombres entró en su cápsula particular. Sabía que eso significaba que tendría 60 segundos menos para hacer sus propios preparativos, y se apresuró a entrar en su GEB una vez que la última escotilla se hubo cerrado. Una vez dentro, las manos de McKay saltaban borrosamente de un lado a otro mientras aseguraba su arnés, realizaba la comprobación obligatoria de los sistemas, retiraba una serie de seguros, preparaba su tubo de expulsión y miraba la pequeña pantalla montada delante de ella. La computadora de control de incendios de la OTOM ya había calculado la fuerza necesaria para liberar la cápsula y lanzar el GEB en la trayectoria de entrada correcta. Todo lo que tenía que hacer era aguantar, rezar para que la piel cerámica de la cápsula aguantara lo suficiente para que el paracaídas se abriera, e intentar ignorar lo frágil que era el vehículo. Tan pronto como la oficial apoyó sus botas contra el mamparo y miró la cuenta atrás, el último dígito pasó del 1 al 0. La cápsula cayó, aceleró para salir del tubo de expulsión, y cayó hacia el mundo en forma de anillo de abajo. Su estómago se tambaleó y su ritmo cardíaco se disparó. Alguien puso un pequeño disco en un reproductor de datos, tocó un botón, y emitió el exagerado himno de los Helljumpers por la frecuencia del equipo. Las reglas dejaban claro que el uso no autorizado de las herramientas de comunicación del UNSC estaba mal, muy mal, pero McKay sabía que en ese momento en particular estaba bien, y Silva debía estar de acuerdo, porque no entró nada por la frecuencia de mando. La música golpeó en sus oídos, el GEB se estremeció al golpear la capa exterior de la atmósfera de la construcción, y los Marines cayeron con los pies por delante hacia el anillo. La cubierta saltó cuando la Pillar of Autumn absorbió otro impacto y la batalla continuó ardiendo en su interior. El jefe maestro estaba cerca y se preparaba para correr hacia una cápsula salvavidas. Fue entonces cuando Cortana dijo, «Detrás de ti». Y el jefe maestro sintió que un perno de plasma lo golpeaba justo entre los omóplatos. Rodó con el golpe y se puso de pie de un salto. Se giró para enfrentarse a su atacante y vio que un Grant había salido de una ruta de mantenimiento superior. El diminuto alienígena estaba de pie con los pies plantados en la cubierta, con una pistola de plasma sobrecargada en sus garras. El jefe maestro dio 3 pasos hacia adelante,
usó el rifle de asalto para derribar a la criatura y continuó con una ráfaga de 3 rondas. La pistola del Grant descargó su energía almacenada en el techo. Chorros de metal fundido crepitaron en los escudos del jefe maestro. Las balas perforadoras de armaduras penetraron el aparato respiratorio del alienígena, liberaron una corriente de metano y provocaron que el cuerpo girara como un trompo. Un trío de Grants adicionales aterrizó en los hombros del jefe maestro y se agarraron. Fue casi ridículo, hasta que el Spartan se dio cuenta de que uno de ellos intentaba quitarle el casco. Un segundo alienígena llevaba una granada de plasma encendida, los pequeños bastardos querían arrojar el explosivo dentro de su armadura. Él flexionó sus hombros y se sacudió como un perro. Los Grant salieron volando en todas las direcciones, mientras el jefe maestro usaba ráfagas cortas y controladas para eliminarlos. Se volvió hacia las cápsulas salvavidas. Ahora. Cortana apremió. Corre. El Spartan corrió, justo cuando la puerta empezó a cerrarse. Un marín cercano cayó mientras corría hacia la nave de escape, y el jefe se detuvo lo suficiente para recoger al soldado y arrojarlo a las cápsulas. Una vez dentro, se unieron a un pequeño grupo de tripulantes que ya estaban a bordo de la nave de escape. Ahora sería un muy buen momento para salir, comentó Cortana con frialdad, mientras algo más explotaba y el crucero se estremecía en respuesta. El jefe maestro se puso de pie frente a la escotilla. Esperó a que se cerrara por completo, vio aparecer la luz roja y supo que estaba sellada. Arranca. El piloto inició la secuencia de lanzamiento y la cápsula salvavidas se liberó de la nave, balanceándose en una columna de fuego. La nave rozó la superficie de la Autumn a una velocidad vertiginosa. Las ráfagas de plasma de una nave de guerra del Covenant impactaron en el casco de la Autumn. En segundos, la cápsula salvavidas se alejó del crucero y se dirigió hacia el anillo. El jefe maestro desactivó su sistema de comunicaciones externo, y habló directamente con Cortana. Entonces, ¿alguna idea de qué es esta cosa? No, admitió Cortana. Me las arreglé para extraer algunos datos de la red de batalla del Covenant. Lo llaman Halo, y tiene algún tipo de significado religioso para ellos, pero, tu suposición es tan buena como la mía. Se detuvo y el Spartan sintió la diversión de la IA. Bueno, casi tan buena. Halo, él repitió. Parece que vamos a llamarlo hogar por un tiempo. La cápsula salvavidas era demasiado pequeña para llevar una unidad Chou Fujikawa más rápida que la luz, así que no había ningún lugar a donde ir excepto el anillo. No hubo gritos de júbilo, ni choques de manos, solo silencio mientras la nave caía a través de la oscuridad del espacio. Estaban vivos, pero eso estaba sujeto a cambios, y eso no dejaba nada que celebrar. Un marín dijo, esta estación de servicio realmente apesta. Nadie vio ninguna razón para contradecirlo. Riley y sus compañeros patinaron hasta detenerse, volvieron por donde habían venido y liberaron todo lo que tenían. Su armamento incluía 2 pistolas, un rifle de asalto, y un rifle de plasma que un piloto había recogido en el camino. No era un gran arsenal, pero sí suficiente para derribar a 3 yacals y acabar con los alienígenas para siempre. Riley le rompió el cráneo al último yacal con su bota. Ansiosos por subir a sus naves, el grupo pasó agachado por la escotilla de la bahía de acoplamiento, la cerraron detrás de ellos y corrieron hacia los Pelicans. Fohammer vio su pájaro, agradeció que no estuviera dañado y corrió por la rampa. Como siempre, tenía combustible, estaba armado y listo para volar. Fry, su copiloto, se puso en posición detrás de ella, con el jefe de tripulación Cullen en la retaguardia. Una vez en la cabina de pilotaje, Riley se amarró, hizo una lista de control abreviada previa al vuelo y encendió los motores del transporte. Se unieron al resto para crear un rugido satisfactorio. La escotilla exterior se abrió gradualmente. La maquinaria que estaba suelta cayó al espacio mientras la bahía se descomprimía de forma explosiva. Momentos después, el crucero entró en la atmósfera del mundo anillo, lo que significaba que los transportes podían salir, pero tenían que hacerlo pronto. La fricción de la reentrada ya estaba creando un muro de fuego alrededor de la nave. ¡Maldita sea! Fry exclamó, mira eso. Y señaló hacia adelante. Riley miró, vio una nave de desembarco del Covenant viniendo directamente hacia la bahía, desafiando el calor generado por la velocidad de reentrada de la Autumn. Había una ventana de oportunidad limitada para salir de esta nave que se hundía, y el bastardo del Covenant estaba justo en el camino. Maldijo y quitó el seguro del cañón de cadena de la barbilla del Pelican de 70 milímetros. El arma sacudió toda la nave, perforó agujeros en la armadura alienígena y golpeó algo vital. La embarcación enemiga se estremeció, perdió el control y se estrelló contra el casco de la Autumn. Muy bien, dijo el líder del grupo en la frecuencia de nave a nave, bajemos y conozcamos a nuestros anfitriones. Nos vemos en tierra. Fohammer fuera. Ella pulsó el transmisor y susurró, buena suerte.
Una por una las naves de descenso dejaron la bahía, hicieron una serie de maniobras de ascenso pronunciado, y cayeron a través del anillo principal. Riley luchó por mantener el control mientras la atmósfera se desgarraba en su nave. El panel de estado mostró una advertencia de calor porque la fricción creaba una acumulación térmica masiva a lo largo del fuselaje del Pelican. Los bordes de ataque de las cortas y rechonchas alas de la nave comenzaron a brillar. «Cielos, jefa», dijo Fry, con sus dientes rechinando por el constante salto del Pelican, «tal vez esto no fue tan buena idea». Fohammer hizo algunos ajustes, logró mejorar el ángulo de planeo de la nave, y miró a su derecha. «Si tienes una mejor idea», gritó, «plantéala en la próxima reunión de personal». Él asintió. «Sí, señora». «Hasta entonces», añadió, «cierra la boca y déjame volar esta cosa». El Pelican chocó contra una bolsa de aire, cayó como una roca y se detuvo. El transporte tembló como una cosa poseída. Riley gritó de rabia y luchó contra sus controles mientras su nave caía en picado hacia la superficie del anillo. Las fuerzas del Covenant habían lanzado un ataque concertado en la cubierta de mando unos 15 minutos antes, pero los defensores les habían devuelto el golpe. Desde entonces los enfrentamientos habían disminuido y había informes de que al menos algunos de los alienígenas estaban usando sus naves de asalto para abandonar la nave. No estaba claro si ello se debía al considerable número de bajas que habían sufrido las fuerzas del Covenant o a que se habían dado cuenta de que la nave corría peligro de derrumbarse, pero eso apenas importaba. Lo importante era que la zona alrededor del puente estaba despejada, lo que significaba que Kiss, además del equipo de mando que se había quedado para ayudarle, podían llevar a cabo sus tareas sin miedo a que les dispararan por la espalda. Al menos por el momento. Su siguiente tarea era llevar a la Autumn a la atmósfera. No era algo pequeño considerando el hecho de que, como todas las naves de su tonelaje, el crucero había sido construido en condiciones de gravedad cero y no estaba bien equipado para este tipo de movimiento dentro de la atmósfera. Kiss creía que era posible. Con eso en mente planeaba acercarse al mundo anillo, controlar manualmente la subrutina que Cortana había dejado para ese propósito, y usar la última cápsula salvavidas para escapar. Tal vez la nave se derrumbaría como él había planeado, y tal vez no. En cualquier caso, era casi seguro que sería un aterrizaje que se experimentaría mejor desde una distancia segura. Kiss giró para mirar los datos que se desplazaban por la pantalla de navegación y detectó movimiento por el rabillo del ojo. Se fijó, observó que la estación de control de armas primarias brillaba como un espejismo en el desierto, y se frotó los ojos. Para cuando el oficial naval miró por segunda vez, el fenómeno había desaparecido. Kiss frunció el ceño, volvió a la pantalla de navegación y comenzó la secuencia de órdenes que pondría a la Autumn en el lugar para el que estaba menos equipada, en tierra firme. Isnano Solee contuvo la respiración. El humano lo había mirado directamente a los ojos, sin alarmarse, y se había apartado. Seguramente sus actividades habían sido bendecidas por los que le precedieron y de los que emanaba todo el conocimiento. El camuflaje, combinado con su propio talento para el sigilo, había demostrado ser extremadamente efectivo. Desde que subió a bordo, Nosolé había recorrido tanto la sala de máquinas de la nave como el centro de control de incendios antes de llegar al puente. Ahora, parado frente a un conducto de ventilación, el élite contemplaba qué hacer a continuación. La IA de la nave había sido retirada o destruida, estaba seguro de eso. Sin embargo, al menos quedaba algo de personal de alto rango, lo que significaba que todavía había una oportunidad. De hecho, basándose en la forma en que los otros humanos interactuaban con él, Nosolé estaba seguro de que el hombre llamado Keats ocupaba el puesto de maestro de nave. Un premio muy valioso, de hecho. Pero ¿cómo capturar al humano? No vendría. Voluntariamente, eso era obvio, y sus compañeros estaban armados. En el momento en que Nosolé desactivara su camuflaje le dispararían. Individualmente, los humanos eran débiles, pero eran peligrosos en manadas. Y los animales se volvían más peligrosos cuanto más se acercaban a la extinción. No, la paciencia era la clave, lo que significaba que el élite tendría que esperar. El vapor continuó saliendo del conducto de aire frío, y el aire parecía brillar, pero nadie lo notó. Muy bien, dijo Kiss, vamos a bajarla. Prepárense para disparar los propulsores de proa. Fuego. Los propulsores de proa se encendieron y redujeron la velocidad de descenso de la nave. La Pilar of Autumn se tambaleó por un momento mientras luchaba contra el campo gravitatorio del anillo, y luego corrigió su ángulo de entrada. Cortana tomó el control después de eso, o, mejor dicho, la parte de sí misma que había dejado atrás lo hizo. Los propulsores de la Autumn se dispararon a intervalos tan pequeños que eran como notas individuales en una melodía continua. La subrutina altamente adaptable rastreó variables, monitoreó la retroalimentación y tomó miles de decisiones por segundo. El muy maltratado casco se sacudió al entrar en la atmósfera,
Comenzó a temblar y lanzó una gran cantidad de objetos sueltos a la cubierta. Es lo más lejos que podemos llevarla, anunció Kiss. Deleguen todas las funciones de mando y control a la subrutina de Cortana, y saquemos el culo de esta nave. Hubo un andrajoso coro de sí, sí, mientras la tripulación del puente se desprendía de la nave por la que tanto habían trabajado por salvar, echaban un último vistazo y sacaban sus armas de mano. La lucha había amainado, pero eso no significaba que todas las fuerzas del Covenant se hubieran marchado. Nosolé observó con ansiedad cómo los humanos comenzaron a salir del puente. Esperó a que la última persona saliera, y se fue detrás. En su mente se habían empezado a formar las bases de un plan. Era audaz, no, era ultrajante, pero el élite pensó que eso hacía que el plan tuviera más posibilidades de éxito. La cápsula salvavidas reservada para la tripulación del puente estaba cerca. 6 marines habían sido asignados para que la protegieran y 3 de ellos estaban muertos. Sus cuerpos habían sido arrastrados a un costado y puestos en fila. Un cabo gritó. «Atención en la cubierta». Kiss dijo, «No hace falta», y señaló hacia la escotilla. «Gracias por esperar, hijo. Lamento lo de tus compañeros». El cabo asintió rígidamente. Debía estar fuera de servicio cuando comenzó el ataque, la mitad de su cara no estaba afeitada. «Gracias, señor». Se llevaron a una docena de los bastardos con ellos. Kiss asintió. 3 vidas por 12. Sonaba como un buen intercambio, pero qué tan bueno era en realidad. ¿Cuántos soldados del Covenant estaban allí, en todo caso? ¿Y cuántos tendría que matar cada humano? Evitó pensar en ello y movió su pulgar hacia la apertura. Todo el mundo a la cápsula, rápido. Los supervivientes fluyeron hacia la nave, y Nosolé los siguió, aunque fue difícil evitar tocar a las alimañas humanas en un lugar tan estrecho. Había un poco de espacio en la parte delantera y una manija que sería útil una vez que la gravedad generada por la nave más grande desapareciera. Más tarde, después de que la cápsula salvavidas aterrizara, el élite encontraría una oportunidad para separar a Keats del resto de los humanos y capturarlo. Mientras tanto, todo lo que tenía que hacer era sujetarse, evitar ser detectado y llegar a la superficie. Los pasajeros humanos se amarraron. La cápsula salvavidas explotó fuera de la bahía, y cayó hacia el mundo anillo de abajo. Se dispararon los cohetes, la pequeña embarcación se estabilizó, y siguió un planeo precalculado hacia la superficie. Kiss estaba sentado a 3 puestos de distancia del piloto. Frunció el ceño, como si buscara algo, y esperó a que la nave se alejara. Se inclinó hacia el marín que estaba delante de él. «Disculpa, cabo». «Señor». El marín parecía exhausto, pero de alguna manera se las arregló para ponerse en atención, a pesar de estar atado con un cinturón a una silla de aceleración. «Dame tu arma de mano, hijo». La expresión de su cara dejaba claro que lo último que el soldado quería era separarse de una de sus armas, especialmente en un lugar estrecho. Pero el capitán era el capitán, así que tenía muy pocas opciones. Las palabras, «sí, señor», todavía estaban pasando del cerebro del suboficial a su boca cuando sintió que le sacaban la pistola M6 de su funda. ¿Podría uno de los proyectiles de 12,7 milímetros atravesar el relativamente delgado casco de la cápsula salvavidas? Kiss se preguntó. Causaría un escape y mataría a todos los que estaban a bordo. No lo sabía, pero una cosa era clara, el hijo de puta del Covenant, que estaba en esta cápsula salvavidas, estaba a punto de morir. Kiss levantó el arma, apuntó al centro del extraño y fantasmal brillo, y apretó el gatillo. El élite vio el movimiento, no tenía a dónde correr, y estaba ocupado buscando su propia pistola cuando la primera bala impactó. La M6D se sacudió, el cañón comenzó a elevarse, y la tercera bala de la parte superior del cargador pasó por la abertura del casco de Nosolé, le voló los sesos por la parte posterior de su cráneo, y lo liberó de la tiranía de la realidad física. Tan pronto como el ruido del último disparo desapareció, el generador de camuflaje falló, y un élite apareció como de la nada. El cuerpo del alienígena flotó hacia la parte trasera de la cabina. Miles de glóbulos de sangre alienígena acompañaban trozos de tejido cerebral en su viaje hacia la popa de la cápsula salvavidas. La teniente Hikowa se agachó cuando una de las botas del élite amenazó con golpearle la cabeza. Empujó el cadáver, con la cara impasible. El resto de los pasajeros estaban demasiado sorprendidos para hacer o decir algo. El capitán tranquilamente soltó el cargador del arma, expulsó la bala de la recámara y le devolvió el arma al cabo aturdido. «Gracias», dijo Kiss. «Esa cosa funciona bastante bien. No te olvides de recargarla». Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.